Ya está conectado el señor Pedro Donoso, que hace tiempo no venía aquí a Ingobernables y ya está con nosotros, así que le voy a dar paso a mi querido amigo. Señor, ¿cambió de lentes usted? Se me perdieron. Pero se le ven No voy a bien. ahondar en más detalles porque no fueron en circunstancias normales. Ya me imagino, Pedrito, pero se le ve muy bien, tiene así como su color, así todo rubio, ¿no? Muchas gracias. Sí, me estoy acostumbrando porque me los entregaron hoy. Así que es como ¿Y recién me qué, estoy y qué acostumbrando. hizo todos estos días sin lentes? No ver, obviamente. No vi nada. Ay, Pedro, bueno, gracias de nuevo por estar aquí. Qué gusto, igual siempre tenerte en Ingobernables. Y hablando de no ver nada, vamos a linkearlo con la realidad del país. Y justo estaba leyendo algunos de sus análisis que comparte también en las plataformas digitales, sobre todo en X. Y usted mencionaba que algunos de los clientes de ICARE reflexionaban cómo la falta de una identidad político-ideológica clara ha sido no solo una característica, sino también una de las principales ventajas del gobierno de Daniel Noboa. Y sí me gustaría que explicara eso, porque desde el lado de acá siempre hablamos de la convicción, de la postura política, de la ideología. Sin embargo, estamos viendo como un país huérfano de eso. ¿Me explicas? A ver, digamos, esto parte porque, como siempre, nosotros estamos intentando leer la realidad, ¿no es cierto? Y la realidad y la percepción en Ecuador están profundamente divorciadas, ¿no? Y eso es lo que nosotros hemos venido sosteniendo. Es decir, enfrentamos finalmente una situación profundamente grave, ¿no es cierto? El primer semestre del 2025 es el semestre más violento de la historia. En el mismo periodo del 2024, de enero a junio, por ejemplo, más bien del 2025, hay un 47% más de muertes violentas. Y, por ejemplo, de las muertes violentas de menores de 18 años o de 19 años, entre 10 a 19 años, han subido un 68%, ¿no es cierto? Finalmente no hay medicinas en los hospitales, es decir, hay una realidad profunda y una crisis profunda que no se ve reflejado en la percepción. De acuerdo a la última encuesta del CIES del 12 y 13 de julio, Daniel Noboa tiene un 60% de valoración positiva, es decir, es altísimo, es un presidente muy bien valorado, ¿no? Entonces, parte finalmente por eso en intentar dar una explicación de qué es lo que está sucediendo, ¿no? La inacción de la oposición, la mediocre oposición finalmente que hacen los movimientos y partidos políticos, de los movimientos sociales también. Eso hace un poco que nos digamos, ¿por qué finalmente el gobierno tiene tanto éxito en posicionar finalmente una percepción que no tiene asidero en la realidad, ¿no? Es decir, por menos de esto, ¿no es cierto? Lazo salió de la presidencia con menos del 20% de valoración positiva. No estoy hablando de un presidente de hace 150 años, estoy hablando de un presidente de hace 20 meses, digamos, ¿no? Es decir, ¿por qué es lo que está sucediendo? Y claro, al intentar dar una respuesta, sí planteamos de la hipótesis, porque esto es una hipótesis, de que finalmente al gobierno de Noboa le sienta muy bien el negocio, ¿no es cierto?, de no ser un definido ideológico, digamos, ¿no? Es decir, de ser un blanco móvil, no sabes cómo golpearlo, porque tomas medidas de izquierda, de derecha, de centro, muchas veces pragmáticas. Esta no identidad ideológica, le acabamos de ver, por ejemplo, en su discurso, en su visita a Brasil, diciendo las ideologías ya no importan, frente a Lula da Silva, digamos, si hay algún presidente representante de la ideología es él, pero le está funcionando y eso nos tiene que hacer reflexionar, porque quizás, digamos, esta lógica de la no ideologización del debate, con lo cual yo personalmente no estoy de acuerdo, pero eso es otra discusión, pero le está haciendo efecto, digamos. Es un presidente profundamente exitoso, y hay que decirlo, profundamente exitoso en el ámbito de llegar al poder, ¿no es cierto? Ganó con 1.3 millones de votos de diferencia con su digamos, contendora, ¿no? Entonces, es un poco el intentar dar una explicación de qué es lo que está sucediendo, por qué la percepción está tan divorciada de la realidad, finalmente. Y ahora, mencionaste algunos factores también que permiten que Daniel Noboa todavía tenga ese éxito, no solo el tema de la ideología, ¿no? Y de que no se sabe cómo atacarlo, sino también de la inacción de la oposición. Y ahora, ¿qué otros factores como más tácitos? O sea, ¿qué realmente está haciendo el gobierno para también tratar de acaparar esa atención de aquellos que también están ideológicamente muy alejados de la realidad? Pongo un ejemplo, tema medios. Los medios siempre están ahí, pero ¿qué otros factores pueden involucrarse en esta percepción? Todo esto lo que planteamos son hipótesis, porque yo no tengo la capacidad de llegar con evidencia científica real para concluir algo, ¿no? Son, digamos, enarbolaciones de hipótesis
que nosotros planteamos. Pero, por ejemplo, vamos al punto, digamos, específico, ¿no es cierto? El gobierno ha construido una narrativa diciendo el problema de la violencia es de la Corte Constitucional, ¿no es cierto? Que la Corte Constitucional suspendió artículos de 3 leyes, ¿no es cierto? Y ahí está el problema, ¿no? Cuando finalmente logra construir esa narrativa y que se consume esa narrativa, logra tapar, por ejemplo, el hecho de que el Ministerio de Defensa tiene menos del 13% de ejecución presupuestaria, el Ministerio del Interior menos del 20% de ejecución presupuestaria. ¿No será esa la razón del despunte finalmente de la violencia, ¿no? Esta encuesta del CIES, en cambio, de junio, presenta unos números muy interesantes. Hace 3 preguntas. La primera finalmente es, ¿quién es el responsable de resolver el tema de la violencia? La encuestadora separa en 2, yo no estoy muy de acuerdo, pero separa en 2 la respuesta, ¿no es cierto? Hay varias respuestas, pero separa en 2, presidente y gobierno, digamos, ¿no? Pero en esa pregunta, la sumatoria de las 2 respuestas suman más del 50%, es decir, ¿quién es responsable de resolver el tema de la violencia? El presidente y el gobierno, perfecto. La segunda pregunta es, ¿quién es el responsable del incremento de la violencia? Presidente y gobierno, más del 44%. ¿Cómo valora el presidente? Positivamente por sobre el 45%. Entonces, digamos, algo está sucediendo. Hay nuevos mediadores sociales que no estamos nosotros entendiendo. Cuando yo hablo de mediadores sociales, no solo, por ejemplo, hablo de los medios de comunicación, sino de las nuevas causas, de las nuevas narrativas, de los nuevos actores, de las nuevas estéticas, que ni la oposición finalmente, ni los que intentamos leer la política desde el análisis, lo estamos concluyendo, digamos, ¿no? Claro. Ahora, cuando tú dices que el gobierno en general o Daniel Noboa es muy difícil atacarlo por esta cuestión de que no es un ser definido ideológicamente y acaba de mencionar ante Lula de que ya las ideologías no existen, el hecho de que nosotros, del lado de acá, y digo nosotros, me pongo a mí como ejemplo Ingobernables, que menciono todo el tiempo que es un gobierno neoliberal, dictatorial, que es un dictador, que es fascista y demás, no resuelve, o sea, no acerca un poco a la gente a algún tipo de análisis sobre qué puede ser el gobierno, o es simplemente estamos hablando a los que realmente consideramos eso, pero no llega a ese 60% que apoya a Daniel Noboa. Sí, yo creo que es una cámara de eco, digamos, ¿no? Partiendo finalmente porque si volvemos a las cifras del Latinobarómetro del 2024 en el Ecuador, más del 70% de la gente no cree que la democracia le es útil. Y la gran discusión del siglo XXI es cómo me es útil los recursos, los conceptos que tú me das. La democracia no es útil finalmente para la gente así, lo intenta demostrar la encuesta del Latinobarómetro del 2024. Por lo tanto, que nosotros digamos que Noboa, casi me equivoco, si iba a tener un problema, que Noboa, ¿no es cierto?, es un dictador, digamos, a la gente no le hace mucha mella, porque la gente no entiende la importancia finalmente, y no tiene por qué entender, la importancia de la democracia, ¿no es cierto?, como un concepto de convivencia social. Porque la democracia no le da de comer, porque finalmente la democracia no resuelve el tema de las medicinas en los hospitales, eso cree la gente, evidentemente, es otra, la discusión es otra, ¿verdad? Pero claro, esa es una discusión que se sigue partiendo además desde la lógica del deber ser. Estamos, los que creemos en eso, los que defendemos, los que reflexionamos, estamos profundamente desconectados de lo que la gente piensa finalmente, ¿no? Y si usted me pregunta qué es lo que piensa, no lo sé. No sé finalmente cuáles son estos nuevos mediadores sociales, otra vez, que te plantean quién es el responsable de las cosas, quién es el que tiene que resolverlo y qué está haciendo para resolverlo, ¿no? El gobierno tiene una capacidad finalmente para señalar y para narrativamente decir, yo no soy el responsable, ¿no? O sea, cuando uno ve, por ejemplo, entrevistas a ministros, decir además, no, esa no es mi competencia, yo me dedico, me invento, a educación, no me dedico a salud, es como si tuvieran esta capacidad de decir, yo no formo parte del gobierno, no importa que ellos lo digan, el tema es que la gente lo consume y finalmente lo cree que es real, digamos, ¿no? Claro. Y ahora, desmenuzando un poquito esta encuesta, que te voy a pedir que me la envíes, esta encuesta en donde, claro, ¿quién es el responsable? Gobierno y Noboa. ¿Quién es el responsable también de darnos seguridad? Gobierno Noboa, pero ¿cuál es la popularidad de Daniel Noboa? Igual más del 60%, cosa que nos parece ilógica y por eso hay que entender. Pero desmenuzándolo un poco, tiene mucho que ver entonces todavía la fragmentación del Ecuador, que tiene que ver con prefiero votar por esta persona, prefiero estar apoyando a esta persona que si bien tiene que encargarse de la seguridad pero no me la está dando, que votar por una opción de izquierda que básicamente es el correísmo. ¿Puede por ahí interferir eso? Sí, evidentemente, digamos, ahí quizás hay unas claves más importantes de la misma encuesta, ¿no es cierto? Ahí la encuesta pregunta
¿Usted cree que el problema de la violencia se va a resolver? No me acuerdo exactamente cómo era la pregunta, pero más o menos. ¿Usted cree que la violencia se va a resolver? Hay un 50% de la gente que te dice se va a resolver, pero muy en el largo plazo. Esa podría ser la explicación. Hay un 20%, específicamente un 19%, que dice no se va a resolver y hay que aprender a vivir con ello, digamos, ¿no? Estas dos cifras son fundamentales porque nos están diciendo 2 de cada 10 asimila que esta ya es una realidad y que no importa quién es el responsable porque no hay cómo resolverlo. Y hay un 5 de cada 10 que te dicen hay que darle tiempo finalmente al gobierno porque esto se resuelve, digamos, en el largo plazo, ¿no? Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué la revolución ciudadana no es una opción? Esa es la gran pregunta, porque además todos los indicadores, ¿no es cierto?, nos gusten o no nos gusten, digamos, todos los indicadores sostienen que finalmente cuando la revolución ciudadana gobernaba no veíamos los indicadores que estamos viviendo. Eso es un fact, no es una opinión, eso es un hecho real, ¿verdad? ¿Por qué finalmente la revolución ciudadana no es una opción en la lógica de gobernar? ¿Qué miedo genera? Esto siempre repito yo. En la última encuesta, en cambio, de julio del CIES, ¿no es cierto?, también pregunta, ¿usted cree que es mejor o peor que la revolución ciudadana no sea una bancada de mayoría? 56.8% de la gente te dice es mejor para el país que no sean una bancada de mayoría. ¿Por qué? ¿No? Es decir, es como muy difícil. Hay quizás, Lakoff tiene la respuesta, ¿no es cierto? Lakoff, que es este, digamos, conceptualizador de la comunicación en el mundo, él dice más o menos así, ¿no? El creer finalmente que la gente abandona sus creencias irracionales por el mero hecho de presentar evidencia, eso es en sí mismo una creencia irracional. Porque en el siglo XXI, ¿no es cierto?, los facts ya no bastan, digamos, ¿verdad? La ciencia es contraintuitiva, es muy difícil sostener finalmente argumentos desde la ciencia, lo hemos visto ahora, por ejemplo, ¿no? Es decir, alguien puede instaurar un debate sobre el tema de la Corte Constitucional sin tener idea de qué es la Corte Constitucional, de lo que hace, etcétera, porque no hay honestidad intelectual en el gran debate, digamos, ¿no es cierto? Y a la gente tampoco le importa la honestidad intelectual, ¿no? Es decir, el siglo XXI ya se convierte en los que generan estos imaginarios derivados de lo cuantitativo. Si yo tengo 1 millón de seguidores en, no sé, en TikTok, tengo la misma legitimidad que un doctor, abogado constitucionalista que ha pasado su vida estudiando. Ese es un fenómeno que ya existe. No vale la pena llorar sobre la leche derramada. La gran pregunta es, ¿qué se hace finalmente, ¿no? Y hay poca investigación social al respecto. Claro, por eso tienes a personas como, qué sé yo, me pongo nombre, Sergio Peña, entrando a la Revolución Ciudadana porque dice que tenía 500.000 seguidores en TikTok y que después de correr a él. Y por eso tienes un Fausto Miño que en vez de estar aprendiendo a cantar, lo que está haciendo es hablando de la Corte Constitucional y la gente le está siguiendo y la gente le sigue comentando. Y además tú dijiste un dato muy importante, que de hecho yo no lo tenía en cuenta, que el Ministerio de Defensa creo que apenas ha tenido un 13% de ejecución, cuando es el que debería tener muchísimo más para por lo menos darnos seguridad. Entonces, de nada sirve que estemos diciendo, a ver, digo de nada sirve con una decepción absoluta y pesimismo, o sea, pero de nada sirve que le estemos diciendo a la gente, oigan, miren, no hay seguridad porque apenas el 13% del ministerio ha sido realmente utilizado para darnos seguridad. Lo mismo pasó en el gobierno de Lazo con Zapata, si no me equivoco, que era el comandante de la policía, que no se había dado realmente el presupuesto. O sea, no importa si le lanzas estos hechos, si le dices 1.300 millones menos para el Ministerio de Salud, para educación, más allá es como quién legitima más, quién puede alcanzar más con un discurso vacío, pero bastante emocional. Por ahí va la cosa. Y bastante efectivo, digamos, ¿no? Por ahí va la cosa y ahí viene un poco la lógica de el siglo XXI se caracteriza por no solo la legitimidad, porque la legitimidad es un concepto mucho más amplio, ¿no es cierto? Se trata por el merecimiento. Merezco yo estar donde estoy, merezco que me crean, merezco que crean lo que yo digo, ¿verdad? Y ese merecimiento está dado ¿por qué? Y ahí viene la gran pregunta. Por los seguidores que yo tengo en Twitter, en TikTok, pero no solo eso, por el merecimiento que me da a mí finalmente un montón de elementos estéticos, de elementos sociales, de elementos políticos. Es decir, es una sumatoria de cosas, ¿no? En el Ecuador no se ha investigado suficiente eso y creo que parte finalmente en el error, ¿no? El gobierno tiene la capacidad de decir, hay tantos muertos porque 9 jueces que no dan la cara suspendieron no sé cuántos artículos de mis 3 leyes hace, no sé, 4 semanas, pero nosotros la curva de violencia, digamos, disparada viene desde enero finalmente, ¿no? Entonces, es esa capacidad, ¿no es cierto?, de desviar finalmente la atención. Estamos viendo la gran discusión, por ejemplo, en el tema de los hospitales, ¿no? Entonces,
la Revolución Ciudadana hace visitas fiscalizadoras, ¿no es cierto?, en donde dice no hay nada en los hospitales, la gente se está muriendo, y hay asambleístas de ADN que van a los hospitales y dicen esto está perfecto, ¿no? Hay dos realidades. ¿A quién creo? Depende finalmente del merecimiento que tú me generes para creerte o no. Hijo. Y ese es un problema. Pero y entonces, o sea, porque yo ese problema, claro, lo vemos, yo lo veo en mis redes, veo que a pesar de que damos facts y que damos datos y no relatos, igual se queda ahí. Hace unos días hablaba con mi público y le decía, estoy realmente decepcionada, porque a veces me pregunto, pero qué, y sigo hablando y al final no noto ningún cambio. Entonces, más allá de los estudios que no se han hecho, y sobre todo en Latinoamérica, ¿cuál crees que entonces es el futuro al momento de entender cómo funciona la política, las posturas y sobre todo un gobierno en un país como el Ecuador? Si seguimos fragmentados y seguimos viendo quién tiene más seguidores y quién legitima más mi opinión y mi cerco, etcétera, o sea, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Vamos a seguir en las mismas? ¿Cómo cambiamos esto? Es difícil determinar una respuesta de cómo cambiamos esto, ¿no? Sin hacer un diagnóstico real. El problema es que nos equivocamos de los diagnósticos también, ¿no? Esto de dato mata relato es la gran mentira del siglo XXI, claro. También, ¿no? No, dato no mata ningún relato, digamos. El relato mata el dato y se acabó. Porque además hay un factor, yo siempre repito esto incluso con usted, hay un factor que es fundamental, que es la ciencia es contraintuitiva. Es decir, ¿qué hacen los terraplanistas, digamos? ¿No es cierto? Yo no creo que la Tierra es plana. Y ahí no sé si la gente lo crea, pero lo que te dicen es párese al filo de una playa, ¿no es cierto? El horizonte es curvo o recto. Es recto, por lo tanto la Tierra es plana. Es decir, no importa que haya, digamos, fotografías satelitales, estudios, no importa, porque eso se puede modificar y no creo en la legitimidad de quien me da esas fotos. Yo creo en la intuición. Entonces, lo intuitivo es que, claro, yo hago el ejercicio visual de ver que el horizonte es plano, por lo tanto la Tierra es plana. No me importa que la NASA me diga que no, porque finalmente yo creo más en mi intuición que en la ciencia. Y esa es la realidad del siglo XXI. Eso estamos viviendo ahora, finalmente, ¿no? Esta disputa de relatos, esta disputa de imaginarios, no importa cuántas cifras presentes, porque otra vez, finalmente, la gente no va a abandonar sus creencias irracionales, finalmente, porque tú les presentes datos. Y ahora, a nivel político, por ejemplo, pongo a México como ejemplo en el tema de las mañaneras de AMLO y ahora Claudia Sheinbaum, que lo hace, ¿no? Todos los días, en donde a través de 3 horas está diciéndole los hitos del gobierno, pero además conversa con periodistas y les refuta y les dice, etcétera, etcétera. Esta cuestión a nivel político, y voy a adentrarme en el tema de la oposición, esto podría resultar en Ecuador como hacerle una batalla de alguna forma a la hegemonía mediática y a esto que estás hablando desde una posición de buscar la realidad, buscar la verdad, buscar que los hechos por lo menos por ahí se vayan adentrando en el imaginario de la gente. No, porque finalmente es el mismo ejercicio y si es que la oposición, digamos, me invento, hace esto, no tiene legitimidad para hacerlo, digamos. Entonces no le voy a creer, no importa que esté 3 horas, no importa que tenga la mejor campaña de comunicación, porque esto no se trata de comunicación. Y ahí hay un gravísimo error, se cree que todo es comunicación. La comunicación es lo menos importante de lo más importante. Aquí hay elementos imaginarios, disputas políticas, disputas sociales, los conceptos están en disputa, todo es subjetivizable ahora, entonces no tiene mucha relación con eso, digamos, ¿no? Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con que los medios de comunicación benefician a Noboa. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que finalmente los medios de comunicación tradicionales incluso son muy críticos a Noboa. Estoy hablando de Teleamazonas, de Coavisa, etcétera. Obviamente hay otros medios digitales finalmente que son aliados de Noboa y eso es evidente, pero no veo finalmente que el aparataje mediático le esté beneficiando a Noboa. Es decir, no va por ahí. Y tampoco creo que la respuesta es TikTok, no quiero que se me malentiendan, no creo que el tema no son redes sociales, es decir, es un fenómeno social muy complejo que involucra conceptos. ¿No? Es profundo. Espérate que se me fue, usted siempre relajo aquí en Ingobernables, ahí se fue, ahí está. Ahí estoy otra vez. Ahí no está, sé, perfecto. Internet no es. Sí. Ahí se fue de nuevo, porque aquí estamos bien nosotros, ¿verdad? Aquí está, ahí lo veo. Ahí estoy. Sí,
Pedro, una pregunta, porque, a ver, el tema de los medios tradicionales que no están afectando realmente a Novoa. Yo he visto, sobre todo en Teleamazonas, Fausto Yepes, por ejemplo, la cantidad de reportajes que ha hecho evidenciando la corrupción del tema Progen es maravilloso, que además no ha tenido el alcance precisamente por todas estas cortinas de humo que el gobierno y estos medios digitales pautados saben cómo manejar. Yo lo que creo que detrás de los medios tradicionales siempre hay este componente, estuve ahí en ellos, es como vamos a atacar hasta que vengan realmente con billete y de ahí nos aplagamos un poquito. Lo mismo pasó en la campaña de ahora, no le daban duro hasta que después de yo, ahora sí le doy duro y así. Creo que va por ahí, pero digamos... ¿Crees que entonces lo importante, lo esencial para ver el éxito, entre comillas, que tiene Daniel Noboa no ha sido la comunicación ni el pautaje en los medios estos de acá? Creo que es una sumatoria de cosas. Creo que es su operación política, ¿no es cierto?, perfecta, casi perfecta, digamos. El poder lograr tener una mayoría, por ejemplo, en el legislativo, eso es un tema de una operación política brutal. El poder cooptar la mayoría de poderes, Consejo de la Judicatura, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo Nacional Electoral, es decir, es una sumatoria de cosas. Si uno solo dice del TikTok, no estoy de acuerdo. Si solo dice finalmente es la belleza de sus asambleístas, no estoy de acuerdo. Creo que es una sumatoria de cosas, ¿no? Es decir, la operación política bien montada, la cooptación finalmente de los poderes, más una comunicación, no sé, efectiva, digamos, más vinculada a los conceptos, qué sé yo, ¿no? Pero es una sumatoria de cosas. Es un grave error y un problema de diagnóstico separarla, digamos, ¿no? Decir, solo es esto, porque esto es un fenómeno, digamos, multifactor. No creo que es un tema absolutamente único, ¿no? Pero además, y volviendo al tema de los medios, por ejemplo, los medios están haciendo su trabajo, digamos, ¿no? Es decir, uno ve Coavisa, los titulares finalmente son unos titulares, digamos, que evidencian la realidad. No estoy diciendo que tampoco son opositores al gobierno, pero creo que están haciendo su trabajo, ¿no? Yeah. Claro, también partimos de otro fenómeno, que es el Ecuador ahora es de este país de los dichos y no de los hechos, digamos, ¿no? Es decir, aquí los titulares se basan finalmente en lo que alguien dice y se lo toma como un fact y no un hecho real, ¿no es cierto? Lo vimos cuando el secretario de Comunicación en ese entonces, el señor Isurieta, dijo que abrieron las compuertas de Mazar, finalmente, ¿no? Solo Primicias, que es un medio privado, ¿verdad?, reveló que Mazar no tenía una compuerta, pero de ahí los titulares, digamos, de otros medios eran, abrieron las compuertas de Mazar, ¿no es cierto? Hay, digamos, toda una conspiración, etc. Claro, y ahora hablemos de la oposición, porque al inicio comentabas la inacción de la oposición o una oposición bastante mediocre a nivel de posicionarse, más que nada como oposición, valga la redundancia. ¿Qué es lo que está pasando? Primero, ¿quién es la oposición de Noboa? Esa es una gran pregunta, es una muy buena pregunta, porque además Noboa tiene esta habilidad de crear opositores, antagonistas y sacarlos de la esfera, digamos, ¿cierto? Estas 3 últimas semanas, la Corte Constitucional, que además es un órgano bien cómodo para ser tu opositor, porque no tiene rostro, porque no entiende que está en crisis, porque no aplica una estrategia de crisis, porque no aparece a hablar, más allá de que finalmente tengan razón o no, esa es otra discusión, porque no aparece a hablar, porque los jueces no van a aparecer finalmente a defenderse, porque ellos creen que el derecho no tiene que defenderse en el ámbito, digamos, soft del siglo XXI, ¿no? Que yo creo que están equivocados, pero bueno, esa es otra discusión. Entonces, mete opositores y los saca. La Revolución Ciudadana siempre va a ser, digamos, su constante antagonista. Y claro, y los errores que comete la Revolución Ciudadana son impresionantes. Creer, por ejemplo, que el campo de batalla es la asamblea. Eso es una tontería pensarlo finalmente, ¿no? La asamblea es un reducto muy complejo en donde yo no me puedo diferenciar finalmente del resto, donde tengo perdido, porque esto es la dictadura de los votos, así funciona en todas partes del mundo, y porque además la Revolución Ciudadana tiene un pasado que le pesa. La Revolución Ciudadana fue una planadora con 100 votos donde hizo lo que le dio la gana. Les puede gustar o no, pero así es la realidad. La Revolución Ciudadana cooptó los poderes, sí cooptó los poderes. Es decir, cuando la Revolución Ciudadana sale a decir algo, tiene el peso del pasado en sus hombros, además de que tampoco tiene hecho un diagnóstico real de lo que sucede. A eso hay que sumarle finalmente los conflictos internos que estamos viendo que son una verdadera locura, porque el único que merma finalmente estos conflictos internos, por ejemplo, entre el alcalde de Guayaquil y la prefecta del Guayas, es el gobierno. Entonces no tiene mucho sentido finalmente, están profundamente perdidos, pero la Revolución Ciudadana es uno, los movimientos sociales. No existen los movimientos sociales, ¿no? Es decir, y ahí quizás el único hecho político que pueda reordenar eso es el decreto 60, que es este decreto que desaparece ministerios y despide 5,000 funcionarios públicos, porque además
tú veías, ¿no es cierto? El gobierno propone una ley económica urgente de áreas protegidas y los ambientalistas estaban divididos. Unos defendían a la ley y otros atacaban la ley. Pero cuando se trata de desaparecer el Ministerio del Ambiente, ya hay una cohesión. Ese quizás puede ser uno de los errores de cálculo del gobierno, porque cohesiona a la oposición al, digamos, enchiquecer el Estado y al, digamos, despedir 5,000 funcionarios públicos. Claro, el otro día yo desde mi análisis decía, claro, yo lo que veo es mucha división, veo que las mujeres salieron a protestar, por otro lado estaban los ambientalistas, por otro lado estaban los educadores y así, ¿no? Entonces, claro, mientras estás dividiendo vas conquistando, ¿no? Pero cuando ya hay una unión, entonces cuando ya empieza a haber nuevos liderazgos, ahí es donde el gobierno comienza un poco a flaquear. El tema de la revolución ciudadana, por ejemplo, Pedro, y con todos estos problemas a la interna que tiene, que si Marcela Guiñaga, que si Yajaira, que si Sergio, en donde están simplemente respondiendo a todos estos problemas que Daniel Noboa le está poniendo sobre la mesa, hace que también no haya una oposición consolidada del partido más grande todavía que tenemos ahora en el país. Absolutamente, digamos. Y además tiene unas vocerías torpes, unas vocerías desordenadas, unas vocerías equivocadas, que no entienden los conceptos, ¿no? Y además, sí, y hay que decirlo, esta es una disputa también estética, es una disputa estética en donde... No tengo evidencia, pero voy a lanzar como hipótesis, en donde quizás la mayoría de la gente prefiere identificarse con la belleza de Lavinia que finalmente con este discurso absolutamente caduco de Ricardo Patiño, ¿no? Es decir, no logran entender cuáles son los nuevos mediadores sociales, porque además, y lo que dijo la prefecta del Guayas es verdad, este no es el Ecuador del 2008 al 2017, este no es de ese Ecuador. Se requiere finalmente cambiar la estrategia, cambiar los discursos, cambiar los actores. Se requiere finalmente entender qué es lo que está sucediendo y la oposición tiene una incapacidad de entendimiento brutal. Ya, entendiendo esto, entonces se puede comunicar mucho mejor. O sea, cuando tú me dices cambiar los discursos y cambiar los actores, es de alguna forma, primero, darse cuenta de qué está pasando con el Ecuador, cómo está alienado con ciertas cosas o simplemente está en otras y no tiene la capacidad para analizar como nosotros nos estamos tomando el tiempo, y una vez que eso suceda, poder comunicar mejor y atraer más personas. No solo comunicar mejor, sino plantear quiénes son tus vocerías, ordenarlas, escoger el campo de batalla. Si la asamblea no es el campo de batalla, porque nunca va a ser el campo de batalla la asamblea, ¿por qué no iniciar la oposición desde los gobiernos autónomos centralizados? ¿Por qué no migrar finalmente a los movimientos sociales? Los movimientos sociales deberían ser, de una u otra manera, los detonadores de la oposición. Y esto también hay que decirlo, el correísmo desarmó los movimientos sociales, les guste o no les guste finalmente. La CUT, que estuvo en la marcha del martes defendiendo al presidente de la República, fue inventada por el correísmo. Entonces, ellos desarmaron los movimientos sociales, ahorita están finalmente cosechando lo que sembraron. No estoy de acuerdo, pero esa finalmente es la realidad. Entonces, si hay digamos, una sociedad civil desmovilizada, ¿no es cierto?, es muy difícil el poder hacer oposición desde la política, además, entendiendo además que el Ecuador siempre ha estado sometido a esta demagogia antipolítica, digamos, ¿no? Vemos, por ejemplo, 3 de las preguntas de la consulta popular tienen un componente de demagogia antipolítica. Hay que reducir el número de asambleístas, que es una severenda tontería. Hay que quitar el financiamiento estatal a los partidos políticos, otra severenda tontería, peor en el momento actual en el que estamos viviendo, pero pega mucho finalmente, porque además el negocio de la antipolítica siempre ha funcionado. Y uno de los actores que empezó el negocio antipolítica fue finalmente el correísmo, cuando habló de la partidocracia también. Ya, ok. Entonces, ahora para finalizar, porque sé que igual tienes poco tiempo, hay movimientos, o sea, está Leonidas Giza ahora acusando también al gobierno de que lo están persiguiendo y está amenazado, y es real, o sea, también van a perseguir, como lo han hecho desde un inicio, a líderes sociales, a políticos, periodistas y demás. Eso ya es clave. ¿Esto le puede durar? O sea, ¿le puede alcanzar los 4 años? ¿Es una posición totalmente distinta a la que se vivió con Guillermo Lasso? ¿O puede también por ahí a los 2 años empezar a cojear? No sé. Esa es la gran pregunta, digamos. El tema tiempo es un factor que quizás, yo no tengo la respuesta, pero que quizás es el que debería preocupar más al gobierno. Es decir, esta estrategia finalmente de estellocracia, dice Jacobo García, ¿no es cierto? Que es un concepto maravilloso que él utiliza. Esta lógica de estellocracia, ¿le va a durar? ¿Cuánto le va a durar? ¿Cuánto dura finalmente que la percepción se sostenga sobre un divorcio de la realidad? ¿O cuándo la realidad va a empezar a devorar la percepción?
¿Cuándo? No tengo la respuesta finalmente, ¿no? Además, podemos extrapolarlo al año anterior, cuando el gobierno nos dejó 14 horas sin luz y no le hizo mella en el ámbito del proceso eleccionario, ¿no? Entonces, no sé la respuesta, digamos, pero el manual te diría que en efecto esto tiene una fecha de caducidad y que si el gobierno no migra a otro tipo de estrategia, puede pasarle factura. Que eso suceda, no lo sé. Así mismo es. Ya, perfecto. Gracias, Pedro. Siempre genial, como siempre, y le envío un abrazo enorme. Gracias por la invitación. Un abrazo.